Bienvenidos a la Sala Divergente, programa número 52. En esta ocasión, pues vamos a tratar un poco sobre Carlos Castaneda y hemos aprovechado a invitar a un amigo desde Estados Unidos, desde Carolina del Norte. Tenemos aquí a Alfonso Eliezer Zambrano. Buenas tardes, Alfonso. ¿Qué tal estás? Buenas tardes, José. Bien, muy bien, gracias. ¿Qué hora es allá ahora mismo? Las 11... A ver. Por la mañana. Mira, no te sé decir la hora, las 11. Bueno, no pasa nada. Pues buenos días para ti. Ok. Buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar una charla sobre la vida y obra de Carlos Castaneda, ¿no? Entonces, pues se me ocurre para empezar, ¿cuándo conociste a este autor y de qué forma llegó a ti? Ok, cómo no. Bueno, ante todo un saludo a la audiencia, a los que me escuchen en este momento, lo que escuchen en el programa más adelante. Muy agradecido a todos ustedes. Estuve casualmente en la mañana revisando la edición de los libros de Castaneda, los que tengo en mis manos, y son las ediciones editadas en México. Estas ediciones es curioso porque libros que fueron posteriores aparecen editados primero. Entonces dije, me confundí un poco, ¿no? Y están alrededor del 72, 71, 73. Fueron los primeros libros, las primeras obras de él, los 4 primeros libros fueron editados alrededor de esas fechas. Pero cosa que me hace pensar que las ediciones originales en inglés salieron en los 60, porque yo siempre ubiqué a Carlos Castaneda en los años 60. Una de las cosas que al revisar los libros esta mañana que me puse a hojearlos, hay algo que es un detalle bien interesante, que en el primer libro de él, este es el primer libro de él, se llama Las enseñanzas de Don Juan, el prólogo es una cosa que vale la pena subrayar. El prólogo lo hace Octavio Paz, el escritor y poeta Octavio Paz, ¿no? Cuando uno lee ese prólogo hoy en día, uno no deja de asombrarse y preguntarse, caramba, ¿quién es Octavio Paz? ¿Qué tipo de relación podía él tener con Carlos Castaneda? Porque cuando tú lees el prólogo, pareciera que Octavio Paz hubiera leído todos los libros y después de leerlos todos, hace un prólogo para el primero, porque maneja una información y presenta a Carlos Castaneda de una manera que tiene que conocer profundamente su obra y a él mismo para poderlo hacer como lo hizo. Entonces es sorprendente y posiblemente no todos se dan cuenta de ese pequeño detalle. Es el prólogo a su obra, es el prólogo al comienzo de algo que posteriormente fue extraordinario. Sí, supongo que Octavio Paz, dado que él fue escritor, por eso se dedicó a conocerla, a indagar sobre el producto de Castaneda en sí, ¿no? Es asombroso, es asombroso. Lo presenta de una forma magistral. Por ejemplo, él se refiere como, en principio todo esto fue un tratado de antropología. Teóricamente, Castaneda estaba estudiando antropología en la Universidad de Los Ángeles y fue asesorado como una tesis de grado. Él quiso presentar una tesis que el fundamento de la tesis va a ser el estudio sobre las plantas psicotrópicas. Pero en la evolución de su trabajo se va a ir transformando en algo muchísimo más complejo, que es el descubrimiento de un personaje que él con todo su conocimiento occidental no podía describir, que es la figura de Don Juan. O sea, ese es el hallazgo más sorprendente para él, descubrir en la figura de un indio un ser que no había manera de describirlo con nuestras palabras. O sea, era un ser que vivía en otra dimensión, un ser que vivía en otro mundo, en un mundo aparte, en un mundo paralelo.
a Octavio Paz se refiere a él como un antropólogo, como un trabajo de antropología, pero dice que es un caso asombroso el caso de Castañeda porque esa antropología está mezclada, para él es un poema. O sea, él mezcla y el humor. Entonces hace referencia a dos cosas que tú dices, bueno, ¿y cómo puede él saber algo que solo en el desarrollo de toda su obra es que tú vas a entender por qué se refiere a esto? Es un poema a la humanidad, es un poema al universo, es una cosa extraordinaria lo que logró Castañeda con sus obras. Bueno, ¿en qué momento? Lo conozco a través de la influencia de un familiar que estudiaba física nuclear en Berkeley en aquellos años. Este familiar fue un personaje importante en mi vida porque él me agarra muy joven y trata de transmitirme, porque él era como el más inteligente de la familia, era la figura más notoria, era la persona que había llegado más lejos desde el punto de vista académico, había tenido la oportunidad de estudiar en las mejores universidades del mundo, de conocer científicos, premios Nobel de física en aquel entonces. Bueno, era un personaje dentro de nuestra familia. Entonces yo lo conozco a él muy joven, a una edad aproximadamente de los 18 años, me acuerdo, tenía más o menos 18, cuando él regresa a Venezuela. Y yo me engancho con él. O sea, me acuerdo que la familia le hizo un recibimiento, nos reunimos en casa de un familiar. Yo amanecí hablando con él. Y yo era una persona muy inquieta y se dio la mezcla de dos cosas, de dos polos que se unieron y fue fantástico. O sea, yo con ganas de hacer preguntas, con miles de preguntas dentro de mí, con una gran inquietud por conocer cosas, y él con las ganas de enseñar, con las ganas de mostrar todo lo que él había aprendido en su experiencia en las universidades en Berkeley, en Harvard. Bueno, entonces ese es el comienzo. Entonces, dentro de ese proceso que se va a iniciar, una especie de relación maestro-alumno, él utilizaba los libros de Castañeda, que él me los leía en inglés, y entonces me señalaba cosas, me iba mostrando cosas, y me fue abriendo esa puerta, ¿no? Como te digo, yo tenía 18 años, y bueno, sin darme cuenta, entra en un momento de mi vida muy interesante porque yo estaba desubicado por completo. O sea, como adolescente, con tantas inquietudes que tenía, pues no podía poner en orden las cosas, ¿no? O sea, la vida no tenía sentido, me cuestionaba todas las cosas. En aquella primera noche me acuerdo que le hacía preguntas que por qué, qué era el trabajo, por qué la gente trabajaba, por qué la gente vivía trabajando, por qué la gente se casa, o sea, qué es el matrimonio. O sea, tenía tantas cosas como un muchacho. Tienen que saber ubicar el momento. Era un muchacho, un adolescente. Me encuentro con una... ¿Estudiabas en ese momento? ¿Perdón? ¿Estabas estudiando en ese momento? Sí, ¿no? Sí. ¿Y qué tal los estudios? ¿Qué tal? Cuando empezaste... Bueno, eso es otra historia porque los estudios fue algo que en un momento dado me voy a cuestionar también. Encuentro en el ambiente universitario un mundo muy teórico y por alguna razón, que no sé si se logre o se deje entrever durante la entrevista, yo comienzo la vida muy rápido. O sea, comienzo a poner en práctica, comienzo en el mundo de la acción, posiblemente empujado por las obras de Castaneda, entro a poner en práctica muchísimas cosas y bueno, arranco con una constructora, soy un ingeniero y cuando me veo trabajando, entonces desde cuando tú estás trabajando, cuando estás ejecutando obras y tú ves a los maestros universitarios, tú ves un mundo teórico que tú dices, bueno, Dios mío, esta gente no sé dónde está parada, o sea, todo para ellos es una gran fantasía y una elucubración mental que en muchísimos casos es inaplicable, ¿no? Bueno, entonces, bueno, me va a generar una serie de cuestionamientos que voy a terminar trabajando y entonces comienzo a manejar la empresa y
Y bueno, me aparto del ideal, pues, de sacar una carrera y todas estas cosas, ¿no? Sino que dejo los estudios así a un lado. Esa es la forma como yo entro en el conocimiento de todas estas obras, ¿no? Yo estoy convencido de que todo conocimiento, cuando hablamos del conocimiento, hay que separar dos tipos de conocimiento en esencia, ¿no? El conocimiento teórico, el conocimiento que tú puedes acumular y acumular y acumular cosas, pero nada pasa, y el conocimiento práctico. O sea, son dos cosas aparentes totalmente diferentes, ¿no? He tenido la oportunidad de conocer grandes personajes en la vida. Dentro del mundo empresarial, pues llegué a conocer lo que es el movimiento de la calidad total. Llegué a conocer a Edward Deming, llegué a conocer a Myron Tribus, llegué a conocer a William Cowell, que son los pilares de él. Y tuve la oportunidad de charlar con ellos. Y una cosa curiosa es que ellos se presentaban como académicos en recuperación. O sea, ellos entendieron que el mundo que ellos manejaban era extraordinariamente teórico e inaplicable. Entonces hay un esfuerzo por volver a la realidad y encontrar cuál es la realidad. En el caso de este familiar mío, igualmente, él dio ese paso. O sea, extraordinariamente teórico. Imagínate, físico nuclear, era matemático puro. Tenía 3 profesiones, 3 o 4. Estudió psicología también. Conoció a los padres del conductismo en Estados Unidos, conoció a Watson, conoció a Skinner, conoció a grandes personajes en aquella época que estaba en boga la psicología. Y bueno, salir de ese mundo académico para enfrentarse a la realidad es un paso bastante difícil. En el caso mío, pues él me agarra en un momento preciso donde yo entro directo ya a enfrentar la vida tal como Sí, se presenta. digamos que ese familiar tuyo hizo un poco de nahual, entre comillas, ¿no? Es correcto, es muy correcto, es muy correcto. Eh, bueno, entonces fíjense, para el que, a ver, déjame a ver si expreso esta idea. Hay un personaje en los años 60 que se llama uy, bueno, que es un psicólogo que trabaja al lado de Virginia Satir, él se llama, que escribió Ser Persona, ¿cómo se llama él? Carl Jung. No, pero Carl Jung no, Carl Rogers. Carl Rogers es un personaje admirable, admirable, no te imaginas la admiración que despierta en mí. Él en el año 54 dio una conferencia en la universidad donde él estaba, en Estados Unidos, y tuvo sucedió algo bien curioso, que en medio de la charla la gente se fueron parando y lo dejaron solo. O sea, fue tal el rechazo que la gente sintió hacia lo que él planteaba, que eso sucedió, eso está en la vida real. Pues. Ahora, ¿qué era lo que planteaba Carl Rogers? Carl Rogers lo que planteaba era que él había descubierto que el estudio, que él había perdido la atracción hacia el sistema educativo, que el sistema educativo estaba fundamentado en ese momento en dar a los alumnos la información que alguien considera que es importante. Y él lo que había descubierto en su proceso como educador es que mientras él trataba de enseñar, cuando él veía los resultados, más se asustaba de lo que él estaba haciendo. Y él se va a dar cuenta o va a reformular todo al decir, este tipo de educación no tiene sentido. Yo te enseño a ti lo que yo considero que es importante. Captar realmente la atención de un alumno, captar el interés de una persona, es casi imposible. Entonces, ¿qué era lo que él decía? Que la educación debe estar fundamentada en una pregunta. Si tú tienes una pregunta,
Si yo logro crear la suficiente masa crítica para que tú formules una pregunta, lo que tú aprendas va a tener sentido. Esa es la tesis que él desarrolla. Y cuando lo planteé, imagínate tú el shock que tuvo en la universidad, que lleno este tipo se volvió loco. Bueno, pero ahí está la base del conocimiento. José, estoy convencidísimo que si no existe la pregunta, no hay respuesta. O sea, tú puedes saber todo, puedes haberte leído 10.000 libros, puedes ser una biblioteca ambulante. Si tú no tienes formulada una pregunta, ese conocimiento no sirve para nada. Para nada. Y lamentablemente, ese es el tipo de personajes que conocemos hoy en día. O sea, son teóricos. Sí, sí, Son sí. teóricos. Perfectamente. Y bueno, ¿qué fue de este tal Rogers? ¿Cómo le fue en general a partir de ese momento de que la gente lo dejó así Extraordinario. solo? Él va a lograr establecer una escuela. Ajá. Ahí, Carl Rogers es un personaje extraordinario. Él escribió un libro que se llama Ser Persona. Y entonces él decía, bueno, desarrolló toda una tesis fascinante, fascinante. Carl Rogers es un personaje muy interesante. Ahora, uno va a ver que en general los grandes educadores, los grandes maestros van a llegar a conclusiones similares. Tú ves que la cultura de la India, la figura de los gurús, la figura... Bueno, ellos pueden tardar años sembrando la inquietud en un discípulo. Hay uno que, mira para acá, déjame, siéntate aquí a mi lado que te voy a enseñar los principios de la vida y la filosofía de la vida. No, eso no se hace así. Esa persona tiene que tener la inquietud, el deseo de saber. Albert Einstein lo expresó de la misma forma. La finalidad, el objetivo de un maestro es sembrar el amor al saber. Si tú logras despertar la curiosidad en las personas, listo, ya has conseguido el primer paso. Entonces, en el caso de Castaneda, mira, lo que es interesante es qué tipo de pregunta tú tienes que hacerte para que Castaneda te sepa algo. O sea, ¿qué es lo que tú quieres saber? Entonces, yo tengo dos respuestas a eso. Una, la que yo tenía como muchacho, como joven, en esa época, mis inquietudes personales, pero a través de la obra de Castaneda, tú te vas a dar cuenta que él tenía también sus preguntas. Y una pregunta era el fracaso que él había tenido en la relación con su esposa. Él parece que tuvo una primera esposa que la va a abandonar y con un hijo. Entonces luego se supo el hijo, se dio a conocer esto y aquello, pero bueno. Y hay una cosa bien curiosa que una de las inquietudes más grandes de Castaneda era su irritabilidad. Tenía un carácter explosivo. Y eso lo había conducido a él a muchísimos problemas en la vida. Uno es la relación con su entorno inmediato. Él tenía ese problema. Ahora uno no lo entiende porque él no lo plantea así en su obra desde el comienzo, pero tú vas encontrando pasajes donde don Juan lo va orientando y le va a traer el recuerdo de cosas que le había contado y le va mencionando por qué perdió la primera novia, cuáles fueron sus errores y todas esas pequeñas cositas que dejaba él entrever, yo como adolescente me parecían fascinantes porque las agarraba de ahí. O sea, las absorbía como una aspiradora, ¿no? Como una esponja. Por ejemplo, él le trae a colación algo que le había contado de una relación que tuvo con una mujer y decía, bueno, ¿por qué fracasó esa relación? Porque tú a esa mujer la obstinaste. Todos los días llamándola, todos los días, ay, ¿cómo estás? ¿Qué hiciste hoy? Que no sé qué cosa. Ay, sí, ay, cuéntame. O sea, imagínate tú, un hombre pegado a una mujer de esa forma. Entonces le decía a él, ¿a dónde tú quieres llegar? O sea, al final la mujer se harta. O sea, Claro, es claro. una relación que no lleva a nada. Entonces él, dentro del proceso de formación, le va a enseñar, bueno, al transformarlo en un guerrero, es totalmente diferente a la visión de un guerrero porque un guerrero hace de todo un acto de poder. Entonces la relación con la mujer, la relación con la pareja, son actos, son cosas
que, como podemos ver, o tienen una forma insípida, común, donde la gente se casa para hacer golpes, o tú encuentras una manera de asociarte con la mujer de una manera que te dé una razón de ser. Pero vemos que esos son muy pocos. Pero él va dejando entrever puntos, ¿no? Cosas que yo voy a poner en práctica en aquel momento y que me van a resultar fascinantes. O sea, por ejemplo, mi actual esposa, en aquella época yo la llamaba o nos veíamos, estábamos unos días juntos, luego yo vivía en 2 ciudades, entonces me iba, a los 15 días aparecía, entonces iba creando una especie de atracción, ¿no? De Sí, deseo, sí. de Sí, que no estaba una relación sobreexpuesta, ¿no? Que no estaba muy, muy de continuo, ¿no? Encima. Exacto. Teníais vuestro espacio y cada cual pues hacía su vida también, sin no tener siempre que depender del otro, ¿no? Sí, lo veo bastante razonable, ¿no? Pero Y, eso eran como uh-huh. parrafitos que había Sí, en los libros, ¿no? O sea, no es que él hablaba un capítulo entero sobre la relación sí, con la pero mujer, que no. captaste eso, Sí, sí. pero esos parrafitos yo les daba un tamaño inmenso, ¿no? Bueno, okay, o me fueron muy útiles, por decirlo de otra forma, ¿no? Entonces, el conocimiento tiene sentido en la medida que tú lo puedas aplicar, en la medida que tú puedas transformar tu conducta. Ese es el sentido que tiene. En una ocasión estaba en medio, mi esposa estudió medicina, entonces había compañeros de estudio y me acuerdo que comenzamos a hablar de Enrique Corbera, no sé si lo conoces, Sí, sí, sí. en España, de Barcelona. Y entonces viene una de las personas que estaba ahí y dice, una teoría más. Y me le quedo mirando y digo, wow, qué manera de descalificar algo. Es una teoría más en la mente de cualquier persona que no tenga una pregunta. Ahora, en la medida que tú tengas algo que resolver en la vida y utilices algo para resolverlo, deja de ser una teoría más. Ahora, para la mayoría de las personas, las cosas son algo más, porque no le dan ese carácter de llevarlo a la aplicación, de llevarlo a resolver realmente algo que tú quieras resolver en la vida. Bueno, entonces, Castaneda en principio comienza a abordar unos temas que simplemente fueron fascinantes. Habíamos conversado antes que el primer libro de él y el segundo, básicamente lo que él está intentando es mostrar como un shock cultural que él tiene al salir de la Universidad de Los Ángeles, ir a la Ciudad de México y encontrarse en la figura de un indio, un personaje que lo va a enganchar, que lo va a obsesionar, que lo va a hacer que él se dedique a estudiar más a fondo el conocimiento que tenía ese personaje. Entonces, los dos primeros libros son atractivos en el sentido que son relatos, ¿no? Son historias, cómo se conocieron, cómo se enganchó con el indio, cómo comenzó él a buscarlo, y cómo va a entrar en un proceso muy lento de ir despertando eso, la curiosidad hacia Es que conocer algo. también quería comentar que Castaneda tuvo la gran suerte de que su primer libro ya fue todo un éxito en su entorno universitario allí creo que la Universidad de Berkeley, ¿no era? Si no me equivoco. En la ciudad de Los O en Ángeles, de Los Ángeles, sí, Los exactamente. Ángeles en California. Pues yo creo que empezó a conocerse ese mismo año que publicó la obra y a raíz de ahí pues se hizo muy conocido en el entorno estudiantil y ya eso pues le hizo muy seguro, ¿no? De querer continuar escribiendo y por eso llegó a hacer todo el resto de obras, ¿no?
Solo quería puntualizar eso, que si no llega a ser por ese primer impulso, que fue un impulso muy importante para él, tal vez no hubiese conseguido lo que consiguió. Caramba, yo te digo, después de conocer la obra de Castaneda, a mí me cuesta creer que el primer libro haya sido tan exitoso, porque yo leo el primer libro. Sí, sí. Pues lo fue y te digo porque hay un periodista español, se llama Carballal, y recientemente publicó un trabajo sobre Castaneda, ¿no? En profundidad. Y entonces ese dato, indagando sobre gente de su época, universitario de aquellos años, pues Así. logró recopilar toda esa información. Mira qué interesante, no sabía eso. Entonces se enteró de que fue como una especie de boom en el entorno universitario, ¿no? Porque creo que tenían previsto que escribieran unos trabajos y se daban unos premios. Entonces llegó a publicar el libro y fue un éxito allí en la universidad. Y todo el mundo, todos sus colegas hablaban de las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Entonces pienso que eso le dio mucha seguridad y lo puso en el camino, ¿no? Qué Solo bien. quería comentarte eso. Ok, ahora fíjate, para mí Ujú. comienza a ser entendible muchísimos aspectos de su enseñanza es desde el viaje a Ixtlán, que es el tercer libro de él, ¿no? El tercero. ¿El segundo cuál fue? ¿Cuál fue el ¿Ah? segundo? ¿El segundo libro cuál fue? El segundo libro es Una realidad aparte. Ah, de acuerdo. Ahora recuerdo. Muy bien. En el viaje a Ixtlán uno ve ya como la papita más digerida, uno ve ya un ordenamiento que comienza a tener sentido. O sea, yo tengo aquí el libro y este es el índice para ver si logro explicar lo primero que yo comienzo a descubrir. Hay una supuesta entrevista que le hacen a Castaneda, que uno nunca sabe, pues ya estaba muerto, uno nunca sabe si son reales o no, Ujú. pero la información que se transmite en esa entrevista es tan genuina, es tan... Tú reconoces que sea verdad o sea mentira lo que está diciendo, me parece que tiene sentido, ¿no? Hay una pregunta que a él le hacen, ¿cómo él lograría sintetizar su obra? ¿Qué es lo que él contaría? ¿Qué es lo que él diría? Y la respuesta me impresionó muchísimo porque él dice que la experiencia que él tiene es que los seres humanos gastan el 95% de su vida alimentando la importancia de sí mismos. Cuando yo digo, y de verdad, o sea, ¿qué es lo que Ujú. uno hace todo el Sí, tiempo? sí. Por Decir, eso hacía mucho hincapié, perdona, en ahorrar energía. Como muchas veces le decía Don Juan, ¿no? Hay que ahorrar energía. sí, Y sí, y lo va entonces, a enseñar a pues, cazar claro, energía, a acumular energía. acumular energía para cuando sea realmente necesaria. Exacto, entonces, ¿en qué gasta la energía las personas? Oye, en demostrarte a ti que yo soy alguien, en hablar de mi historia personal, que yo tengo tantos títulos, que yo he logrado tantas cosas, que yo soy una persona importante en mi país, que no sé qué cosa. Vaya, y tú dices que es sorprendente, ¿no? Toda la energía se gasta en Ujú. proyectarse, ¿no? En tratar de transmitirle a Sí. los demás que yo soy exitoso, que me la sé toda, bueno. Y uno dice, ¿verdad? En aquella época me llamó muchísimo la atención, o sea, siendo un muchacho, yo decía, bueno, qué curioso, ¿no? La primera vez que hablamos te conté que la primera vez que yo pongo en práctica eso fue en un contrato que tenemos de Ujú. construcción Sí. y yo tenía 22 años, estuve buscando, lo dejé para el final y dije, le voy a mostrar una Ujú. foto de esa época, pero en algún otro momento se las muestro, de cómo era en esa época yo, ¿no?
Y 22 años. Y estaba metido, éramos 13 contratistas en ese momento que trabajaban para la gobernación. Yo era un niño. Un niño. Y los que estaban ahí eran italianos, españoles, hombres curtidos en la experiencia, arrugados, o sea, con una personalidad. Esos constructores eran, la personalidad realmente era llamativa, ¿no? Eran, sí, sí. Se distinguían de todo lo demás, eran los que tenían el dinero, eran los que manejaban las obras, los brazos, pues. ¿Sintiste miedo en ese momento? Caramba, yo creo que el miedo todo el tiempo me acompañó, o sea, bueno, desde el comienzo, cuando yo me presento ante el ingeniero inspector, el primer día, ¿no? Que yo llevo el contrato en la mano donde aparece mi nombre, en el contrato me lo están dando a mí, y yo me presento y el personaje, voy a tratar de hacerlo lo más corto que puedo porque no quisiera extenderme mucho acá, resultó ser un pinche tirano, pero fue la gran escuela para mí. Ese hombre se rió de mí. Era un hombre con muchísimos complejos, se había graduado de ingeniero a los 55 años, todo en la vida le había costado muchísimo. Y entonces cuando ve un muchachito que se presenta en su oficina a decir, yo soy el contratista, casi se ríe en mi cara. Entonces me acuerdo que le di la mano y me dejó la mano extendida y me dice, yo no me relaciono con niños, así que llámeme a su representante. Es lo que él me dice a mí, ¿no? Entonces yo le contesté, bueno, vamos a ver qué va a hacer, porque el que aparece ahí, quien firma el contrato soy yo. Yo soy la única persona con que usted puede entenderse. Y ese fue el comienzo. Y me cuentan, porque después llegué a saber que en el momento que yo salí, él se dirigió a las secretarias, a los ingenieros inspectores que estaban ahí, y dice, ja, les garantizo que lo hago rescindir el contrato en menos de 3 meses. O sea, el tipo se propuso desbaratarme. Entonces es donde yo voy a aplicar por primera vez todas las enseñanzas del Saibaba. Entonces, hablando de la historia personal, caramba, el gran boom mío fue que nadie supiera quién era yo. Entonces, la gente me veía un muchacho joven, la gente me veía como contratista, ¿y qué era lo que decía la gente? Este hombre debe ser un millonario, debe ser o hijo de un millonario, o debe ser una persona que está respaldada. Sí, cada uno hacía su conjetura, sí, o sea, o debe estar respaldado por un grupo económico, porque para que este muchacho esté ahí, yo tenía 1 millón de bolívares en aquella época, y no me atreví a agarrar esa zona que le dieron a él, no me atreví a hacerlo. Entonces, para que este muchacho esté ahí, tiene que ser otra cosa, pues. Y a mí me da risa, pero tenía muy claro esto, todo lo que significaba el no tener historia personal. Es un ¿Sufriste mucho tiempo al pinche tirano en tu trabajo, en tu entorno? Wow. Demasiado, ¿no? Podría contarte infinidad de anécdotas, porque esos fueron 3 o 4 años que estuve, que fueron fascinantes. O sea, eso fue una gran escuela, ¿no? Miles de anécdotas tengo. Y ese hombre se va a enloquecer conmigo. O sea, ese hombre me va a declarar la guerra de una forma que se obsesiona hasta llegar a un momento que él pierde los estribos. Ese hombre va a ir a la obra y va a destruir los encofrados de madera con sus pies. O sea, les daba patadas para tratar de que yo no cumpliera con una orden del gobernador que iba a pasar por ese sitio tal fecha, y se le había pedido a todos los contratistas que tenían que trabajar en una forma extra, sobre tiempo, ¿no?, para cumplir con eso. Entonces el tipo se obsesionó tanto conmigo que llegó a cometer ese error. Ese es un tema que lo tenía preparado para después, porque quería referirme específicamente al caso de los pinches tiranos. Sí. Porque ese es el capítulo, uno de los capítulos más fascinantes que encontré en las obras de Castaneda, donde cuando tú te encuentras con un personaje como esto, don Juan le decía a Carlos que lo que provoca es chuparse los dedos. O sea, ese es el regalo más grande que puede darte la vida, encontrarte con un tipo que quiera destruirte, o sea, que quiera aniquilar. Y que no pueda conseguirlo. Sí, claro. entonces él decía,
que cuando tú estás formado adecuadamente, cuando tú tienes el espíritu correcto, cuando, digamos en los términos de él, eres un guerrero. Entonces él decía, no es que tú estés buscando desearle el mal a alguien, no es que tú estés buscando vengarte, no es que tú estés buscando nada, sino ya tú has desarrollado una serie de elementos que yo lo fui descubriendo, como te digo, desde el comienzo, que es el elemento del poder. O sea, existe algo que la gente no entiende el término. Cada vez que yo lo uso, mi esposa me dice, oye, ¿ves que tú hablas de poder personal? La gente, no, yo no sé qué entenderán por poder personal, pero hay una fuerza interna, hay una energía interna que cuando tú la descubres, tú dejas que el poder actúe. Y eso lo había aprendido yo. Yo sabía de algún punto de vista que yo no tenía poder económico, que yo no tenía la capacidad ni la experiencia para resolver infinidad de adversidades. Pero ponte tú, suponte que yo tenía en mi agenda, tengo que hacer 15 cosas. De las 15 cosas, lograba hacer 8, pero el resto se resolvía por sí solo. Entonces cuando tú sentías, wow, hay una fuerza más grande que está actuando detrás de ti. Supongo, Alfonso, que conceptos como el no hacer o la impecabilidad serían muy importantes en esos momentos, ¿no? ¿Cuál fue la primera? El no hacer. El no hacer. Ah, caramba. Me has mencionado dos palabras que son clave. Ok, pero déjame terminarte la idea. Sí, de acuerdo. Yo ya sabía, bueno, es que te puedo contar muchas anécdotas de eso, lo que es el ver actuar el poder. Ver actuar el poder es la experiencia más fascinante que pueda sentir un ser humano. O sea, tú te sientes, el término que usó Castaneda es un testigo. Tú te conviertes en un observador. Entonces tú ves las cosas como se mueven a tu alrededor. No quiero perder el hilo porque el final de todo lo que quiero contar es en qué paró la relación con este hombre. Pero quería aclarar que no es que yo le quisiera hacer daño. El poder actuó y el poder lo desbarató a él. Fue expulsado. Después de tantos años de servicio a la gobernación, fue expulsado en un pleito que terminó frente al gobernador. Y una pregunta, ¿solo fue pinche tirano contigo o la tomaba no, con otras personas más? Era un problema, el hombre tenía un problema de la bilis. Ajá, Cuando él llegaba en la mañana al trabajo, él llegaba era gritando. Entonces la forma de entrar al trabajo era mandando a acomodar los carros en el estacionamiento. Sí, era su forma de ser, vale, entiendo. Era un ogro el hombre. Esa es su manera de tratar a la gente. Y él tenía, bueno, yo no sé cómo puede existir ese tipo de personaje. Entonces ese hombre se va a enfrentar a mí en una forma, pero yo lo voy a desquiciar a él. Pero bueno, pero antes de eso, lo que quería contarte es que ya yo había visto actuando el poder, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas anécdotas. Una de esas, bueno, fue el mismo día que él me destruye los encofrados. Ese día la situación fue realmente caótica, o sea, a ver, vamos a recordar. Eso fue un viernes. El lunes pasaba el presidente de la República por ahí. Yo tenía que tener preparado todo. Y el viernes... ¿El presidente de Estados Unidos, decía? No, en Venezuela, eso fue en Venezuela. Ah, en Venezuela. ¿Quién era en ese momento? El presidente no recuerdo. No recuerda. Bueno, el presidente de esos país. Sí. Entonces, eso en la instrucción de los encofrados sucede el viernes. Ese día habíamos estado pidiendo a premezclados el concreto que necesitábamos y había un problema en la planta. Entonces resulta que no había agua, resulta que no había manera de cumplir con el pedido. Y se van agregando problemas y problemas y problemas y problemas. Y que al final este hombre viene y termina de ponerla, pues al desbaratar todo. La gente se me cayó, logré reunirlos, logré animarlos y nosotros habíamos alquilado en una pensión cerca de la obra
todos estábamos hospedados ahí porque teníamos que trabajar de noche, de día, de noche, bueno, full time. Entonces resulta que, bueno, logró levantarse todo, el ánimo, y en un momento determinado, el concreto que hubo llegó hasta un punto y faltaba otro pedazo, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué hacemos, no? Entonces, claro, cualquier persona normal se cae, se deja caer. Cualquier persona dice, wow. ¿Y qué hacía yo? Era mantener un estado donde tú decías, bueno, vamos a ver qué pasa. Y recuerdo que cerca de nosotros había otra obra, estaban en un vaciado concreto y de repente se aparece un camión de concreto y me dice, tengo un camión que sobró. Y tú dices, ¿De concreto a qué te refieres exactamente? concreto. ¿De concreto? Concreto es el cemento mezclado con piedra y arena. De ¿Okay? acuerdo. Uh-huh. ¿Le sobró un camión de concreto? Bueno, ¿cuánto podía costar un camión de concreto? Ponte tú, estoy hablando en bolívares, ¿no? Uh-huh. Unos 6.000 bolívares, 7.000 bolívares costaba el camión, ¿no? Y el resto del chofer me dice, dame cualquier cosa. Toma 500 bolívares, toma 1.000 bolívares y dame el camión. Y resulta que fue el concreto exacto que necesitábamos para terminar el trabajo. Wow, wow. Dime tú, sí. O sea, ¿qué haces tú? Tú te Sí. inclinas, tú dices, Dios mío, o sea, este es el poder actuando. Esta es la fuerza que se requiere. Los seres humanos necesitan conectarse con esa fuerza. Porque si tú no te conectas con esa fuerza, ¿qué es lo que está manejando tu vida? Tu ego. Pero tú puedes imaginarte el tamaño de tu ego. Es ínfimo al lado de la fuerza que está alrededor tuyo. ¿Qué puede lograr uno con el ego de uno? Nada. Nada. Entonces, te pudiera poner muchos ejemplos de lo que es sentir eso. Cuando al final de la obra se va a dar este incidente que termina en ese enfrentamiento directo con él, todo comenzó porque yo tenía que taladrar con unos, eso se llaman martillos hidráulicos. Sí. Tenía que taladrar, ponte tú, una calle completa, ¿no? Una calle completa. Entonces yo comenzamos a trabajar en esa calle. Para trabajar en esa calle tenían que cerrar otras calles. Me mandaban fiscales de tránsito, me mandaban patrullas de policía, o sea, era todo un evento. Yo estaba trabajando en el centro de Caracas, en el propio centro, en el downtown, en donde el nivel de población es inmenso. Entonces, para hacer una cosa de estas en el centro de Caracas se requería un movimiento, un desplazamiento tremendo, ¿no? De las fuerzas de la ciudad. Pues. Entonces, resulta que yo comienzo a trabajar en ese sitio y, caramba, yo creo que en un día avanzamos 1 metro. Porque nos estamos enfrentando a reventar una estructura de concreto. O sea, porque esos son calles que les van echando concreto, luego se dañan, entonces le echan otra capa de concreto encima, le echan otra capa de concreto. Bueno, cuando vimos, la capa de concreto podía tener unos 60, 80 centímetros de ancho. Entonces imagínate, con martillos hidráulicos, en cuestión de un día, de 2 días, habíamos avanzado con 1 metro, 1,5 metros. Entonces yo digo, bueno, si tenemos que hacer 150 metros de la avenida, caramba, aquí no vamos a echar el año completo, Mucho ¿no? tiempo eso. Muchísimo tiempo. Entonces yo dije, tiene que haber otra forma de resolver esto. Y aparece la idea de contratar un martillo hidráulico, pero esas máquinas que Más potente, tienen más. muchísimo. O sea, es una máquina ya inmensa, ¿no? Y que rompía la calle. Entonces, bueno, voy y hablo. Resulta que a mí me pareció insignificante el precio del alquiler de la máquina y en un día cortó toda la calle. O sea, en un día
150 metros lo hizo en un momentico. Es una cosa impresionante, ¿no? Pero pequeño detalle. Perdona un momento, parece que el sonido está un poco distorsionado. A ver. Ahora. Ok, vamos a ver. Ahora mejor, sí. Se oye mejor, ok. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esto sucede, este ingeniero inspector dice, aquí lo voy a agarrar a él, aquí lo voy a reventar. Y me dispara un acta de paralización de obra, aludiendo él, bueno, ¿en qué se va a basar a él? Que cuando sacaron el jumbo hidráulico, que es el nombre que recibe esa máquina, cuando sacan los pedazos de concreto, en ciertos casos había tubería de telefonía y arrancó la telefonía Claro. o arrancó la electricidad y cortaste dejó ahí. sin luz a todo el sector. Entonces el ingeniero ve la gran oportunidad de dispararse contra mí. Aquí sí lo desbarato, ¿no? Eso fue una de las tantas anécdotas que hubo. Pero lo curioso fue que en un momento determinado, en mi defensa, aparece el argumento de que todas las tuberías que fueron arrancadas con el concreto estaban fuera de norma. Mira qué bien. Tienen que estar 1,5 metros debajo del concreto. No podían estar al nivel del concreto. ¡Wow! Ese fue mi gran defensa. Y cuando aparece eso, bueno, ¿quién las llevó a perder? Él. Y el gobernador directamente me mandó a llamar para que le diera los datos del jumbo hidráulico porque le había parecido fascinante la idea del jumbo hidráulico. Entonces, bueno, ese es el poder, José. O sea, eso no es... Entonces, una de las cosas que uno comienza a desarrollar es la famosa humildad del guerrero. Porque tú comienzas a reconocer, en esta vida no somos nada. Lo que vale en esta vida es estar conectado con esa fuerza. Entonces, todo eso va a formar parte de las enseñanzas de Carlos Castañeda y de la aplicación que voy a encontrar de su trabajo. Bueno, entonces por eso es que para mí yo lo defenderé a capa y espada, porque hay gente que trató de ver, como te conté, o sea, de que si fue verdad, que si Don Juan existía, que si no existía, que si el asunto de los poderes. A mí todo eso, eso es lo de menos, o sea, por supuesto. Yo le encontré una práctica, una aplicación que a mí me pareció fascinante. Ojalá los seres humanos pues tuvieran un atisbo de lo que significa aplicar esas enseñanzas, cuando todo lo que hoy en día vemos, José, es puro ego. Oh, que si yo soy esto, que si yo soy aquello, que si yo hice esto, ¿qué es eso? Nada. Y eso es lo que Carlos Castañeda explica en sus obras, que él dice que hubieron épocas donde existieron grandes figuras, grandes guerreros, producto de la situación que se estaba viviendo en ese momento. Por ejemplo, fíjate una aplicación práctica. En las obras de Don Juan se mencionan los tiempos en la colonia, cuando los conquistadores eran los propios pinches tiranos. ¿Ok? Entonces él dice que cuando él recuerda esas épocas transmitidas por sus maestros, por la gente, él dice que eso era exquisito. Qué placer tan grande es encontrarse en esos tiempos, porque te da la oportunidad de desarrollar internamente capacidades que mientras no tienes un nivel de adversidad así, no lo puedes hacer. No hay crecimiento personal. No hay crecimiento, tienes obstáculos, claro. Entonces, si lo lleváramos a la aplicación, fíjate, en el caso de Venezuela, en manos de unos locos, de unos delincuentes, que hacen y deshacen a su antojo, que roban a su antojo, que llevan a la gente a los padecimientos más grandes que te puedas imaginar. Entonces tú dices, oye, si este conocimiento llegara a las personas, tú dirías, oye, qué grandes oportunidades nos da la vida en lo que pudiéramos llamar los casos de mayor adversidad, lo que fue las guerras mundiales, ponte tú lo que sea, para desarrollar
todo este tipo de Por supuesto que sí. conocimiento. Pues. Y bueno, aparte del episodio ese de la obra con el pinche tirano, cuéntanos otra anécdota que recuerdes de tu vida en relación a estos conceptos que desarrolló Carlos Castaneda. Ok. La que prefieras. Hoy en día uno observa las relaciones humanas y a veces yo veo tal como lo describe don Juan, porque fíjate tú, Castaneda desde un comienzo, desde la vez que lo conoció, él logró sentirse un idiota frente a don Juan. O sea, el encuentro con don Juan es muy interesante porque él comienza a preguntar de que si hay alguien por ahí que sepa de planta, que si sabe alguien que sepa de peyote. Entonces le dice, mire, tú ves ese viejo que está allá, ese viejo sabe de peyote, ese viejo te puede enseñar. Entonces él se acerca, se sienta al lado de él y dice, mire, me han dicho que usted tiene conocimiento de las plantas y esto y aquello. Yo quiero decirle que yo soy un estudiado en la materia. Yo quiero decirle a usted que yo vengo de una universidad en los Estados Unidos donde soy un experto. Entonces, caramba, yo creo que usted sería el primer interesado en hablar conmigo, porque en un momento determinado, pues, yo quisiera ver si pudiera lograrse, pues, ese intercambio entre los dos y no sé qué cosa. Y comienza a hablar y él describe, pues, a Juan se le queda mirando. Hay una mirada que él la enseña ahí, ¿no? Es una mirada donde no te enfocas en un punto, sino partes los ojos en dos. Y don Juan se le queda mirando y no le contesta. Hasta que llega un momento en que llega el autobús que estaba esperando. Don Juan le dice, me disculpa, llegó el autobús, tengo que partir. Y se va. Sí, uno de los típicos silencios de don Juan, que tuvo Exacto, bastantes. exacto. Entonces, Sí. Carlos Castaneda dice que cuando él se queda solo le dio una rabia de ver el papel de idiota que hizo, porque dice, oye, si hablé tonterías. O sea, en el ratico, lo que hizo fue hablar y hablar y hablar tonterías. Hay algo que me llama la atención en la manera como se relacionan los seres humanos. Que tú dices, oye, qué manera tan absurda de relacionarnos golpeándonos todo el tiempo. Tú ves la relación de una pareja y la mujer comienza a cortar el tomate, el hombre se le queda mirando y le dice, caramba, pero tú eres tarada. ¿Cómo es posible que tú cortes el tomate de esa forma? A ti no te enseñaron a cortar el tomate. Y entonces tú ves a la mujer que inmediatamente se engancha y comienza a pelear. Ahora, todo el tiempo es tac, tac, es golpear, golpear, ¿no? Tú haces cualquier cosa y el que está al lado, tac, tac, tac. Critica. Critica, te cuestiona, no te sabe decir las cosas, no se toma el tiempo. Porque otro le diría, oye, qué gracioso tu manera de cortar el tomate, qué increíble. Jamás había visto una cosa así. Tú se lo puedes decir de 10.000 maneras, pero hay el golpe, ¿no? El golpe, el golpe. Nos hemos acostumbrado a esa cultura del maltrato, ¿ok? Inclusive con los hijos, inclusive con todas las relaciones, uno ve que existe ese bullying subconsciente que está todo el tiempo. Yo soy el que te señalo, yo soy superior a ti porque yo te puedo señalar, te puedo cuestionar, te puedo criticar. Y lo hago porque te aprecio. Es lo peor de la cosa. O sea, eso está asociado al aprecio. Te aporro porque te quiero. O sea, entonces, es esa manera de darnos, ¿no? Bueno, Carlos Castaneda, yo logro descubrir que existe una forma donde tú vas a entender lo que significa tu espacio privado, donde tú logras crear como un aura alrededor tuyo y comienzas a cuidarla, que eso no lo puede traspasar nadie. Entonces, cuando tú comienzas a concebir eso, comienzas a entender lo que es el espacio propio. Cuando tú tienes un espacio propio, tú respetas el espacio del otro también, porque tú no quieres jurungar al otro, porque tú no quieres que te lo hagan a ti.
Si la gente aprendiera eso, wow, no te imaginas el paso que daría la humanidad en la manera como nos relacionamos. Ahora, si tú comienzas a proteger tu espacio, si tú continúas en esa dirección, llega un momento que tú comienzas a saber o a descubrir lo que es el poder personal. El poder personal es la fuerza que tú puedas tener dentro de ese espacio. Sí, como decía muchas veces Castaneda, hacerse responsable. Ah, ese es otro término, otra palabra mágica. Bueno, hacerse responsable. Pero dejamos dos atrás, la del no hacer y la El de... no hacer, sí, hemos tratado un poco antes. El no hacer. Ok, Bueno, hay tantos conceptos que hay tantos bueno. conceptos que sí. Ujú. Y lo de hacerse responsable de los actos, qué cosa tan extraordinaria. Nosotros vivimos en un mundo donde la culpa de todo siempre la tiene otro. O sea, ese asunto de victimización que se ha generalizado. Yo no estudié porque no pude, porque no me dieron las oportunidades. Yo no logré hacer dinero porque tal, tuve tantos inconvenientes. No, porque mis padres me trataron así, porque yo fui un hijo abandonado. O sea, tú comienzas a Claro. entrar en un mundo de victimización increíble. Y uno, con esas enseñanzas de don Juan, uno entiende ese concepto de hacerse responsable, ¿no? Yo nunca lo había entendido. Es un proceso que se da a cabo del tiempo, ¿no? O sea, que tú comienzas como a absorber o a interiorizar con más profundidad una cantidad de conceptos, ¿no? Cuando tú tomas una decisión, pase lo que pase, sea bueno o malo, tú asumes la responsabilidad de tu acto. Entonces uno comienza a ver que, por ejemplo, es casi común que los políticos nunca asumen la responsabilidad de sus actos, sino siempre la culpa es del otro. Claro. Del otro partido, que no me dejaron, que no sé qué cosa, y Ujú. cometen un error y lo defienden hasta la muerte en vez de reconocer el error y retroceder. O sea, se enfrascan. Esas son cosas que pareciera que es Sí, común. de ahí su mala imagen, la mala imagen de los políticos. En todos los países hay críticas hacia ellos, ¿no? Y cada Así, día en la prensa. así es. Pero ese asunto de la responsabilidad me parece fascinante. Porque esta vida está llena de decisiones y uno tiene que aprender a asumir la responsabilidad de esas decisiones. Y pareciera que suena fácil o pareciera que la gente pero si uno ve el entorno de uno, uno ve que eso no es así. O sea, es lo que menos hace la gente, es asumir la responsabilidad. Siempre hay un culpable, ¿no? Bueno, otra cosa que te quería comentar es que a mí me llama la atención que cuando cualquier persona escucha hablar de un tema como este o de la transformación que puede experimentar uno en la vida, de transformarse en algo que valga la pena, porque nosotros en el fondo todos hacemos el papel de idiota. O sea, ese papel que hizo Castaneda de idiota ante la figura de don Juan, uno se identifica totalmente con él, porque todos, de alguna manera, ante el conocimiento, ante la verdad, ante las cosas que realmente son grandes, somos realmente idiotas, ¿no? Y transformar esa vida estéril o inútil o plagada de errores, transformarla en algo que valga la pena. Una pregunta sería, bueno, ¿y cuánto tiempo se lleva eso? O sea, si yo me leo la obra de don Juan, las enseñanzas de don Juan, ¿en cuánto tiempo yo puedo cambiar? ¿Ok? Si yo comienzo a practicar esto o aquello, ¿en cuánto tiempo yo puedo cambiar? Nosotros hicimos ese estudio basado en el tiempo que fueron apareciendo los libros, en el tiempo que posiblemente uno lo cubrando pudo haber tratado Carlos Castaneda en transformarse, y en la experiencia personal nuestra de cuánto nos llevó realmente cambiar. Y la respuesta que encontramos, me acuerdo, en aquella época eran 15 años. O sea, 15 15 años. años es un lapso de tiempo en Ujú. el cual tú logras encontrarle ya un resultado a Ujú. seguir una práctica constante de tener consciente toda esa cantidad de cosas que él le enseña en sus obras, ¿no?
Es un dato Interesante. que no será exacto, no será preciso, pero más o No, menos. pero es interesante, ¿no? Que no es una cosa de hoy para mañana ni de un mes para otro, sino que es casi gran parte de la vida, por no decir lo más importante de la vida de una persona, ¿no? Así es. Eh, a ver, Bueno, si quieres, Alfonso, como ya llevamos una hora, lo dejamos aquí y ok, te quería, y antes de, a ver, sí, si tienes eh, algo en mente, pues lo dices ya y sin problema. sí, Seguimos. hay un término que tú mencionas, hay varias cosas que están solapadas, que no se habla abiertamente en las obras de Castaneda, pero que si tú eres un lector acucioso, pues tú dices, oye, por más que no se hable de eso, están implícitas en la obra, ¿no? Hay sobre todo dos términos que son, que están ahí. Uno es el de la meditación. Él le enseña a Carlos Castaneda a meditar, porque él habla Ujú. que iban al desierto, que lo sentaba en una roca y que lo dejaba horas. Ahora, ¿qué significa eso? O sea, no te habla de meditación ni te menciona la palabra meditación, pero ¿qué te está diciendo? Pues es lo mismo prácticamente, claro. O sea, Claro, claro. o sea, si tú te pones a pensar que lo menciona Sí, aquí, sí. que lo menciona allá, Medita, por otro medita. lado, Ujú. y oye, estás meditando. O sea, duraban horas en una posición sentada. O sea, él le va a enseñar técnicas de meditación. Bueno, es una palabra que claro, eso forma parte de la maestría de Castañeda de encontrar un lenguaje propio para transmitir las cosas. O sea, si él hubiera usado términos o cosas comunes, pues la gente lo ve como algo más. Pero él crea un escenario muy particular que es el de México, que todo se Ujú. desarrolla en México, y todo un lenguaje que te lo va a hacer sumamente atractivo. Entonces, bueno, por eso es que hay cosas que uno tiene que sacarlas con pinzas, ¿no? Pero el otro tú mencionaste la palabra, que es una palabra mágica, que es el caso de la impecabilidad. Ajá. O sea, la impecabilidad como enemigo, que pudiéramos hablar de los enemigos en algún momento determinado. Eh, y cuando el poder se ve como un enemigo, porque cuando tú conoces el poder te puede chupar. Y él lo explica también muy bien en sus obras. O sea, y tú te conviertes en un satélite de aquello que tú creaste con el poder. Entonces se vuelves un esclavo, el poder te absorbe. Eso puede pasar y es más, y ocurre muchísimas veces. Porque Sí, no como tiene hacerse adicto, ¿no? Al Exacto. descubrimiento ese. Sí, Claro. y la gente no tiene el poder o no tiene la fuerza, no tiene la base para Ujú. enfrentar lo que creó y eso que creó se lo traga, ¿no? Sea riqueza, sea un gran emporio, o lo que tú crees, te chupa por completo. Termina siendo un esclavo de eso y muere siendo un esclavo de eso. Pero la manera que hay para enfrentar el poder, y yo creo que la única persona que le puede dar valor a cómo enfrentar el poder es alguien que haya llegado a ese nivel, porque si estamos hablando de otros personajes, pues tú verás que la gente no le encuentra sentido, o sea, cómo aplicar eso. Pero es la palabra impecabilidad. O sea, tú la mencionaste, y esa palabra es clave, es completamente clave. Cuando él le dice, Guerrero tiene que aprender a ser impecable, porque si no el poder lo destruye. La pregunta a la gente se le dice, bueno, ¿y qué significa impecable? Entonces, eso fue un término que en mi vida logré desarrollarlo o entenderlo cuando tú descubres, y la única manera de descubrirlo, bueno, o es a través de un maestro que te dé ciertos activos o en tu proceso de evolución, ¿no? Es el asunto de las virtudes. O sea, cuando Ujú. tú descubres lo que es la honestidad, cuando tú descubres lo que es la sinceridad, cuando tú descubres lo que es la honradez, cuando tú descubres lo que significa en la práctica, no en la teoría, porque hay gente que maneja las virtudes a nivel teórico, a nivel religioso, y entonces son como insípidas, porque tú dices, oh, o sea, uno no entiende qué es eso. Pero Claro. imagínate, te voy a poner tan solo un ejemplo.
¿Qué es la honestidad? Entonces, es la coherencia entre el pensamiento, la palabra y la acción. ¡Wow! Bonito, ¿no? Tú dices, wow. Bueno, entiéndelo en la vida y ponme ejemplos en la vida de lo que es esa coherencia. Y tú ves que para lograr la fulana coherencia necesitas transformarte por completo. Entonces, esas son las cosas que en el proceso, eso fue una de las primeras claves que fue transmitida por este personaje que me enseña Castaneda. Él me habla de estos puntos, ¿no? Que son cosas muy, muy específicas. Pero me acuerdo, a los 20 años yo trato de ser coherente. Es una de las razones por las cuales voy a abandonar ciertas cosas y me va a obligar a enfrentar otras. Por ejemplo, yo quería ser adulto y la gente todavía me trataba como un muchacho. Lástima que en la próxima te consigo la foto para que tú veas la imagen Sin mía. duda. Esa, y la forma era que ahí tiene que haber coherencia. Yo no puedo ser un niño en ocasiones y adulto en otras, sino que tenía que asumir una personalidad y en todo momento detener a la gente que no entraba por ahí, o sea, comenzando por la familia, los tíos, que querían tratarme todavía como un niño. Entonces yo decía, Claro, claro. epa, o me respetas o no hay relación. O sea, no quiero que me trates así. Quítame el diminutivo, deja de tratarme como un niño. Pero imagínate, a los 20 años tenías que tener agallas, ¿no? Sí, tenías que hacerlo sin compasión. Otro de los términos de Ajá. Castaneda, sin compasión. Bueno, pues Alfonso, me vas a disculpar, pero ya por motivos de horario, ahora vamos a dejarlo aquí y espero realmente que tengamos otra próxima oportunidad y podremos hacer otro programa sobre el mismo tema o bien relacionado con Castaneda o con otros pensadores y filósofos de Oriente. No sé, porque el asunto merece la pena y da para bastante. ¿Qué te parece, Alfonso? Me parece muy bien, me encantaría. Uh-huh. De Castaneda todavía tendría muchas cosas que decir. Pensé que Ajá. podía armar algo hoy, no sé cómo habrá quedado, en el sentido que no sé cómo lo puede percibir las personas, pero tenía la intención inclusive de ir hablando de cosas puntuales de su enseñanza, pero no dio Uh-huh. tiempo. Pero también tengo otros temas que se vincularon con Castaneda y sobre todo me hubiera gustado también hablarte de personajes que son hoy en día Uh-huh. equivalentes a Castaneda. Ajá, perfecto, Y perfecto. de Muy cómo... buena idea para un próximo programa, buenísimo. Bien, bien. Así que, Bueno, o sea, bueno, pues muchísimas gracias y espero que la gente, el oyente, el que esté mínimamente familiarizado con este autor, pues seguro le va a encantar y seguro verá el próximo episodio. Así que desde España, un abrazo, Alfonso, y muchísimas hasta gracias. pronto. Hasta la próxima. Chao.